Bueno, vamos entonces a un tema muy bonito. La iglesia servidora del. Vamos a empezar con la oración del discípulo. Si tienen su folleto, lo hacemos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, socia de la palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Caminemos juntos, viviendo y anunciando el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces vamos a estos temas. Estos últimos temas son de particular importancia. En entenderlos, por favor, cualquier cosa que necesite aclaración o profundización, pues intentaremos responder. Pero es importante estar claros porque estos sí son puntos fundamentales de la eclesiología. Entender esta eclesiología de aquí se desprende una manera de hacer pastoral. Es decir, toda eclesiología marca la pastoral. Cuando hay un cambio en la visión eclesiológica, hay un cambio en la pastoral. Por eso es que tanto la eclesiología como la teología pastoral van de la mano. La eclesiología es la rama de la teología que trata sobre el ser de la iglesia, y la teología pastoral es la que reflexiona, es la rama de la ciencia teológica que estudia el qué hacer de la iglesia, pero definitivamente de acuerdo a lo que la iglesia es, y aquí viene lo que la iglesia hace, de ahí se desprende. Entonces, importante este tema, la iglesia servidora del reino. Antes del Concilio Vaticano se decía, la iglesia es el reino. Hoy decimos, no, la iglesia no es el reino, la iglesia es servidora del reino. ¿Por qué? Porque el reino es mucho más grande, el reino es mucho más sublime, ¿verdad? Jesús vino y sobre todo va en la línea del reino, las predicaciones, los exorcismos, las parábolas, todo está en función del reino. La iglesia tiene una función en cuanto que es servidora del reino de Dios. Pero es importante entender que hay una centralidad. Ese centro es Cristo, y con Cristo el reino. No podemos separar Jesús del reino, porque Jesús es presencia del reino. Su prédica, su palabra, sus acciones manifiestan el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, y luego, por supuesto, el reino inaugurado en la persona de Cristo, la iglesia continúa la construcción del reino de Dios, en el cual el protagonista es el Espíritu Santo. El constructor del reino es el Espíritu Santo. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo en la construcción del reino de Dios. Y esto se enlaza con el tema 16, que es la iglesia en el mundo. Porque, ¿dónde vamos a construir el reino de Dios? En el mundo. El mundo es ese campo fértil en el cual sembramos, valga la redundancia, la semilla del reino de Dios. Entonces, tema 15 y tema 16 van vinculados. Vamos, aquí. Tomamos, atención con esto, tomamos de la Gaudium et Spes 45. La Gaudium et Spes es la constitución pastoral sobre la iglesia del Concilio Vaticano II. Llama la atención porque este es el mayor fruto del concilio. Fue el último documento aprobado el 7 de diciembre de 1965. Y
es nueva, es fruto del concilio, porque al iniciar el concilio nunca se pensó en un documento de tal naturaleza, de tal índole. Está la constitución dogmática sobre la iglesia, que es la Lumen Gentium. Sí, esa es sobre la iglesia, es el ser de la iglesia, pero se vio la necesidad de una otra constitución que es sobre la iglesia en el mundo. Por eso el tema 16. ¿Verdad? Entonces, en el número 45, aquí va tocando sobre la dinámica. El misterio de la iglesia está retratado en el capítulo 4, que dice función de la iglesia en el mundo actual, en el número 40, relación iglesia-mundo. Esto va a servir para el próximo tema. La ayuda que la iglesia procura prestar al hombre, en el número 41. La ayuda que la iglesia procura dar a la sociedad humana, número 42. Ayuda que la iglesia trata de dar por medio de los cristianos y la actividad humana, número 43. La ayuda que la iglesia recibe, porque al hablar de la iglesia en el mundo, la iglesia aprende del mundo y la iglesia aporta al mundo. Es un enriquecimiento mutuo. Es decir, que hay cosas del mundo que son buenas, hay cosas del mundo que podemos utilizar para la evangelización. ¿Qué aprendemos por ejemplo, las redes sociales? Es la tecnología, aprovechando que tenemos proyector nuevo. Entonces, realmente aprendemos del mundo. Hay muchas cosas que aprendemos de él y que podemos utilizar para bien. Pero también la iglesia aporta. ¿Cuál es el mayor aporte de la iglesia al mundo? Jesús. Jesús. Con todo lo que implica la misión de Jesús. ¿Verdad? Eso. Y luego, en el número 45, con la cual se sintetiza la primera parte de la Constitución Pastoral, el número 45, lo pone Cristo Alfa y Omega. Entonces dice, voy a leerlo todo porque es importante. La iglesia, cuando recibe ayuda del mundo, también aprendemos del mundo, o ayuda ella al mundo, es una ayuda mutua. Por eso es que no hay que demonizar el mundo. En el Evangelio de Juan hay 3 categorías de mundo. Mundo es el planeta en que vivimos, la realidad en que vivimos. 2, mundo es la comunidad humana. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca. Tanto amó Dios al mundo. Entonces, el mundo es la comunidad humana amada por Dios. Pero también mundo, y un tercer concepto de mundo es lo que se aparta de Dios, lo que se opone a Dios. Pero podemos definir mundo ahí como lo mundano. Que tú dices, yo no soy del mundo como ustedes tampoco son del mundo. Pero se refiere a que no pertenecen a lo mundano. ¿Verdad? Entonces, por ahí. No tiene más que una aspiración. ¿Cuál es la aspiración de la iglesia? Que venga el reino de Dios y se realice la salvación de todo el género humano. Esa es la misión de la iglesia, que todas las personas se salven, procurar la salvación para todos. De ahí la importancia de la misión, la importancia de la acción evangelizadora. No podemos no misionar, no podemos quedarnos en las actividades de siempre, donde cultivamos o apacentamos nuestras ovejas, pero es que hay otras ovejas que andan afuera. A ellas tenemos que llegar. Todo el bien que el pueblo de Dios durante su peregrinación terrena puede ofrecer a la familia humana, atención porque dice el pueblo de Dios, a la familia humana, a todo ser humano, procede de que la iglesia es un sacramento universal de salvación. Eso está en la Lumen Gentium número 1. Y entonces, la iglesia, y aquí toca parte de eso, la iglesia como sacramento. ¿Qué significa sacramento? Que refiere a una realidad más profunda, que refiere a un misterio más grande. Los que leyeron ya el folletico, ahí habla del rótulo cuando uno llega a Titlán, ¿verdad? Entonces, dice, no basta solo ver el rótulo, el rótulo es un signo que indica una realidad, que es el lago de Atitlán.
pero con que usted llegue al rótulo y si usted se regresa, usted no llegó al agua, ¿verdad? Eso lo pone ahí en la catequesis, ¿verdad? Que manifiesta, por eso sacramento, manifiesta una realidad más profunda y al mismo tiempo realiza ella misma realización del amor de Dios al hombre, ¿verdad? Entonces es importante esto. Y ahí que la iglesia, como dice, pretende una cosa, que venga el reino de Dios. Anunciar, nosotros hacemos en la misa, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Podemos decir que toda nuestra vida como iglesia, también a nivel personal, es como un gran aliento. Estamos en la espera de esa venida del Señor. Muy pasemos. El objetivo, ver a la iglesia a la luz del reino de Dios. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y el reino. En tanto que la instauración del reino en el mundo presente, en el tiempo presente, es la manifestación visible. ¿Verdad? Aquí hay un elemento visible, manifestación visible de la obra de Dios. Esa obra de Dios puede ser en muchos casos invisible. ¿Verdad? Es invisible, pero tiene son dos cosas. Hay una acción visible, una manifestación visible, pero hay una acción interna. Por ejemplo, el perdón. El perdón es una acción que Dios realiza en mi corazón, en mi vida. Eso no se ve. ¿Cómo Dios sana mi corazón? No se ve. ¿Cómo Dios sana mi historia? No se ve. Pero si sana, si hay perdón, ¿cómo se manifiesta? En que yo perdono, que yo me reconcilio con alguien. Esa reconciliación es visible, pero ya hubo una acción invisible en mi corazón. ¿Ya? Entonces siempre hay una obra de Dios al interno de la persona, pero que tiene que haber una manifestación externa. O sea, no es suficiente que diga, yo ya perdoné, muy bien. Y le habla a la persona, no. Entonces ¿cómo es que ha perdonado pero no le habla? ¿Cómo es que ya perdonó pero no le dirige la mirada, ni la palabra, ni nada? Perdón. Pero tiene esta obra, Dios tiene que tener una manifestación visible. Y eso para todo. ¿Verdad? Por lo tanto, la iglesia es un proyecto. Al hablar del proyecto, entonces estamos hablando de algo que se va realizando en el tiempo, que va entrando en diálogo con las culturas, que al proyectarse no es una realidad ya establecida, sino que la iglesia es una realidad que conforme va realizándose en los tiempos, tiene que irse adaptando y respondiendo, evangelizando. O nosotros hoy decimos, nosotros ¿qué tenemos que ser? Hoy nosotros nos toca ser la iglesia post pandemia. ¿Y es distinta de la prepandémica? Sí, claro, totalmente distinta. Hay cosas que se conservan, pero hay otras cosas que tenemos que ser distintos. A los seminaristas se les existe, ustedes son sacerdotes nuevos de los tiempos nuevos, porque estos son otros tiempos. La pastoral tiene que hacerse de otro modo. Todas las actividades de la iglesia tienen que hacerse de otro modo. ¿Por qué? Porque la pandemia nos trastocó todo, pero también pues, nos limitó en unas cosas, pero también nos enseñó otras. Realmente, si yo pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros sabíamos usar Zoom, Google Meet, Mixi y todos los otros? Sí, realmente no sabíamos. Tuvimos que aprender a esto de conectarnos. Yo recuerdo, yo estaba en el seminario y me habló alguien de mi parroquia donde yo soy, y me dice, queremos una adoración eucarística. ¿Se puede? Bueno, sí, decía yo, aquí estoy solo. Decía, claro que se puede. Y expuse al Santísimo. Pero qué terrible sentí exponer el Santísimo, orar, hablar frente a un aparato y no tener la gente física. Yo sentí eso de lo más extraño del mundo. Por supuesto, no estábamos habituados. Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Verdad? Bueno, en fin.
Entonces es un proyecto en el que el reino de Dios sea posible de manera concreta, sea posible. Entonces la misión de la iglesia es que ese reino se concretice en el mundo. En el folleto hay una frase que está ahí en el punto, no me desde el punto 3, por ahí dice el ya pero todavía no. Ese ya pero está entre paréntesis. Realmente es un punto que realmente es una frase teológica y que la manera de escribirla correctamente es realmente entre comillas. Ahí la pusieron entre paréntesis. Cabal en el punto 3, en el tercer párrafo, página 110. El ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no es solo una frase bonita, así misteriosa. Es una frase, es una categoría teológica. ¿Y qué queremos decir? Que el reino de Dios está ya presente en este mundo, está ya presente, pero no de manera plena. Ya está presente porque Cristo inauguró el reino, porque Cristo es presencia del reino. Con la venida de Cristo acabamos de celebrar el misterio de la anunciación. Con Cristo presente en este mundo se inaugura el reino de Dios, ya está aquí, pero no plenamente. Plenamente será el reino hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces, ya está presente, pero todavía no. Es como nosotros. ¿Nosotros ya fuimos salvados? Sí. Jesús ya nos salvó. Él murió por nosotros en la cruz. Jesús ya nos salvó. ¿La salvación es nuestra? Sí, pero no plena. Porque todavía estamos en este mundo. No estamos en la eternidad. Entonces, la salvación es nuestra, sí, pero no plena. ¿Ya empezamos a gustar de la salvación? Sí, pero todavía no. Ese es el ya, pero todavía no. Ya presente, pero no en plenitud. Muy bien, sigamos. Cualquier duda me dice. El reino de Dios. Interesante. Jesús predicó el reino. Sobre todo en las parábolas, pero no solo en las parábolas. Las parábolas quieren indicarnos las características del reino, pero también en lo otro también Jesús manifiesta el reino de Dios. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús revisa los mandamientos, han oído que se dijo, por ejemplo, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Todo el que mire con malos deseos a una mujer, yo le agrego a un hombre, ¿verdad? Ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que el matrimonio vivido en la dinámica nueva del reino debe ser 100% fiel. 100% fiel. Es decir, en la categoría, digamos, en categorías antiguas, bueno, no cometerás adulterio. Alguien puede decir, sí, pero yo no he hecho nada. No, es que no se trata solo de no hacer nada, sino que en el fondo, cuando Jesús dice que mire con malos deseos, es decir, no solo es que no has hecho nada, es decir, mis pensamientos, mi afecto, mis emociones, todo mi ser es únicamente para mi cónyuge. Es decir, todo está dirigido a esa persona. Todo, ¿verdad? Por eso, como dijo Camilo VI, hasta en pensamiento te he sido fiel. Bueno, dije, no sé si eso existe, pero en fin, así es la canción aguanta. Pero en realidad, en la dinámica del reino, es decir, el que es fiel, pues lucha, porque la infidelidad se da de pensamiento, la infidelidad puede ser un deseo, la infidelidad puede ser virtual. ¿Verdad? Puede ser que dicen, no, pero si yo ni he visto a la persona, dice, porque la persona está en Uruguay. Sí, pero a través de la comunicación hay infidelidad, aunque esté en Uruguay y la otra persona en Guatemala. Entonces, la dinámica del reino nos presenta que el matrimonio, según el reino de Dios, tiene que ser perfectamente bien. Eso parece un mandamiento, ¿verdad? Pues el otro ya han oído que digo, no matarás. Sin embargo, yo les digo, el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, el que lo insulte ante el tribunal supremo, el que lo desprecie
al fuego que no se apaga. Entonces, no matar no es únicamente cometer un homicidio, no es únicamente atentar físicamente contra la vida de alguien. En la dinámica del reino, el que yo me moleste con alguien, estoy atentando contra el mandamiento. ¿Por qué? Porque en la dinámica del reino las relaciones humanas deben darse en cordialidad y fraternidad. Entonces, el punto es que el matar es el extremo, pero a veces empieza con el enojo, y con el enojo viene el insulto, y hay gente que si usted le insulta, ¿verdad? Hay gente que ahí salta la liebre cuando le tocan el yo. Dice, ya la persona insultada, dice, ya se vuelven agresivos, ya viene la violencia, ¿verdad? Y hay gente que realmente, ustedes saben que en este país pasa, que hay una persona que usted le bocine, ya saca el arma, y por la San Pedro. Entonces, realmente por eso es que se dice la dinámica del reino, hay que evitar, es decir, no hay que llegar a extremos de violencia, sino desde el momento en que empieza, que existe una incomodidad, una molestia, un enojo, ahí hay que trabajar. Porque en la dinámica del reino no existe violencia, porque es un reino de justicia, de amor y de paz. Muy bien. Entonces, Dios es el supremo soberano del universo. Encontramos expresiones como Yahvé reina, el reino de Dios, el Señor es rey, o en el Antiguo Testamento, el Señor Dios de los ejércitos, o Rey de los ejércitos. Entonces, con la categoría reino, viene una derivada, que es el reinado de Dios. El reinado de Dios, ¿qué significa? Que Dios reina en nuestra vida, que reina en nuestro corazón. Hay un canto que dice, tú reinarás, ¿verdad? Y tenemos una solemnidad al final del año litúrgico, el último domingo del año litúrgico, en la última semana, la solemnidad de Cristo Rey. Entonces, Cristo reina significa que yo me abro a la dinámica del reino y que voy a esforzarme por vivir según los criterios y según los valores del reino, que son totalmente distintos de lo que el mundo predica, ¿verdad? Porque el mundo siempre va a ir por otro lado. Es decir, por ejemplo, eso del enojo, del insulto, de la agresión, el mundo te va a decir, es que tú no eres alfombra para que te pasen encima, es que tú no tienes que ser bobo para dejarte, es que tú tienes que si te dan, como dicen, si me dan, no le busque 3 pies de gato que tiene 4, entonces si me dan yo doy. Es que esa no es la dinámica del reino, pero el mundo va a ir en otra dinámica. Lo mismo para el adulterio, lo mismo para murmurar, lo mismo que dice ahí el sermón de la ventana, ¿verdad? Entonces, al hablar del reino, dice es una expresión humana de una realidad divina. Sí, en el fondo es Dios que establece su reino entre nosotros y debemos vivir según las categorías del reino. Muy bien. Cuando su señorío sea pleno, esto será el final de los tiempos, Él será todo en todos y su amor triunfará definitivamente sobre las fuerzas del mal. Atención con esto. El reino de Dios avanza porque el protagonista es el Espíritu Santo. Pero el reino de Dios no recibe publicidad. Usted no va a ver en las noticias que digan tal persona, mire, estos esposos llevan 55 años, 60 años de casados. Eso usted no va a ver. Que mató a la esposa y mató a los hijos, eso sí va a salir en la noticia. ¿Verdad? Que alguien perdonó a su prójimo, no va a aparecer. Que lo agarró machetazos, eso sí va a aparecer. ¿Verdad? Es decir, que realmente el reino del mal, que también existe, ese recibe más publicidad. Todo lo que es escandaloso, tristemente, como dice, la noticia escandalosamente. Pero realmente las noticias que va a dejar al reino, a quien le interesa. Y pareciera que en este mundo el reino del mal va ganando, con las injusticias, con las muertes, ¿verdad? Con tanta situación de inseguridad, con el hambre. Es decir, pareciera que el mal va ganando, pero no es así. De manera sigilosa, silenciosa, el Espíritu Santo
va, porque el reino de Dios va avanzando de manera progresiva y no nadie lo puede tener, ni el mal, porque es el reino de Dios. Entonces también nosotros, ¿qué es más difícil? Apostar por el reino de Dios. Lo que decíamos hoy en la misa en la mañana, cuando dice el Señor, ¿verdad? Caminen siempre por mis caminos y les irá bien. Claro, pero es el camino largo, es el camino angosto, es el camino duro, es el camino difícil. El mundo va a presentar el otro camino. Entonces, el reino de Dios implica un caminar que va a ser duro. Muy bien, sigamos. Esperanza en el Mesías por parte del pueblo de Israel. Muy bien, eso está al inicio de esta página. La 110, si no me falla la memoria. Muy bien, este reinado se realiza por medio de Cristo. Entonces, Cristo, aquí entender que en la visión mesiánica, el Mesías, está el Mesías de Dios. El Mesías de Dios era aquel ungido, el Christos, es decir, el Cristo, esperado para instaurar el reino. Ahora bien, Jesús instaura este reino, que ya dijimos es un reino de justicia, de amor y de paz. ¿Cuál fue el problema? El problema, que sí fue problema, es que se pensó que el reino que Jesús venía a instaurar era un reino político. Era otra vez, porque la idea que tenían muchos era, va a instaurar un reino como en los tiempos de David. David unificó el reino. David empezó con las tribus del sur, 7 años gobernó en Hebrón, y después otros 33 más con el reino unificado. Tuvo muchas guerras el rey David, pero logró ampliar las fronteras de Israel, hizo un reino grande, un reino fortalecido, un reino consolidado. Es decir, con David el reino fue grande. Salomón lo que tuvo es que ya encontró un reino consolidado. Salomón no tuvo que ir a pelear como le pasó a David. Entonces ya era un reino en dimensiones de paz, con sus cosas también negativas, porque ni modo, estaban en guerra, siempre estaban preocupados de eso, de vencer de esto, de los enemigos, de invasiones, territorios. Entonces la idea es que va a venir alguien que va a establecer el reino de Israel, no el reino de Dios. El reino de Israel como David. Y entonces la idea es, vamos a volver a ser un reino grande, poderoso. Nos vamos a sacudir a los romanos. Entonces se va a estar. Recuérdense que antes de ascender le dicen a Jesús, es ahora que vas a establecer la soberanía de Israel. Dice Jesús murió, resultó, ya va a ascender y todavía no han cambiado de chip, es decir, no han entendido nada hasta que venga el Espíritu Santo. Pero para ellos es el reino así. Y en esto, miren, hay mucha tela que cortar, porque en el fondo nos preguntamos, había muchos que esperaban ese reino, pero querían impulsarlo a través de la violencia. Entonces, por ejemplo, de los grupos sociales del tiempo de Jesús, los saduceos. Los saduceos eran la clase alta, eran la élite. En el tiempo de Jesús, de ahí procedían los sumos sacerdotes. Ellos solo creían en la Torá, es decir, lo que llamamos Pentateuco. No creían en los profetas, no creían en los salmos, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Entonces, bueno, pues era gente acomodada que tenía buena vida, que estaban a favor de los romanos, porque los romanos les permitían tener una vida cómoda. Los fariseos, que ya los conocemos por el Evangelio, los fariseos se oponían a los romanos, pero era una oposición pacífica. El grupo de los celotes o celotas eran revolucionarios. Estos sí eran de armas tomar, eran contra los romanos, pero estos sí eran violentos. Barrabás era por ahí, era uno de este grupo. Entonces, de acuerdo a la concepción del Mesías, Jesús iba a llenar ciertas expectativas, como también podía
defraudar otras expectativas. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes, dice entonces al ver el milagro, la gente quería llevárselo para hacerlo rey. Un rey. Sí, un rey que multiplica pan, un rey que regala pan, un rey entonces donde ya no tenemos que trabajar. Porque ustedes ya saben cómo es la gente. Entonces, claro, Jesús dice se va a la montaña solo. Es decir, Jesús los alimentó porque sintió compasión de la gente. Pero no fue propaganda, no fue promoción, no fue para que lo hicieran rey. Eso es decir, realmente Jesús, yo pienso que a qué hora se les ocurre. Y lo que querían es un rey que nos va a dar siempre de comer. Pero bueno, mucha gente no entendió cuál era el reino que Jesús traía. Y eso va a tener muchas consecuencias. ¿Verdad? Yo, ahora que viene la Semana Santa, yo siempre me he hecho una pregunta. Y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y trato de investigar. Y la pregunta que tengo es ¿por qué Judas hizo lo que hizo? ¿Cuál fue su intención? Y por más, bueno, la respuesta que me dejó más tranquilo es que nunca lo podremos saber. Bueno, me quedo tranquilo de que no sé exactamente qué pensó, qué sintió, qué lo motivó. Es algo muy difícil, ¿verdad? Pero bueno. Pero hay muchas teorías, hay muchas hipótesis que son interesantes. Pero también viene aquí qué concepción tenía él de Jesús y qué esperaba él del reino de Jesús. Porque realmente para muchos que eran así un poco violentos, pues claro, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, a muchos ese Jesús les gustó. Un Jesús con látigo en mano, un Jesús que vuelta en la mesa, todo eso. Este Jesús sí nos gusta, ¿verdad? Jesús un poco más así, iracundo, ¿verdad? Pero un Jesús que no se opone a los romanos de la comunidad de gusta. Pero bueno, en fin. Entonces, muchas veces se menciona esta esperanza, pero hay que redirigir esa esperanza en el reino de Dios, no simplemente en el reino de Israel. Entonces nos encontramos aquí, nos presenta tres citas. Ya están aquí, esa es la verdad, ¿verdad? Génesis 49:8 y siguientes. Nadie le quitará el poder ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro. Bien, el cetro es símbolo del poder. Entonces, cuando se le entrega el cetro a alguien es que tiene poder. Segunda Samuel 7:16, esto es cuando David tiene la intención de construir el templo. Y el profeta le dice: él me construirá, un descendiente de David, un descendiente tuyo me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Bien, Isaías 7. Esto es lo que vamos a escuchar en la primera lectura de la Anunciación, ¿verdad? En la profecía que da Isaías al rey Ahaz. Pues el Señor mismo le va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel, que es el Dios con nosotros, el Dios que se establece entre nosotros, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entonces, claro, la idea es cómo Dios va a establecer ese reinado con toda su esperanza. Entonces se esperaba, claro, un descendiente de David. Si David es rey, viene de la casa de David. Sobre eso es que se construye la genealogía de Mateo. Sobre ello hay muchas aclamaciones. Por ejemplo, el de Bartimeo, a la orilla del camino en Jericó, que dice: Jesús, hijo de David, hijo de David, ¿verdad? Entonces, en el fondo es reconocer que es descendiente de David, ¿verdad? Entonces es pedir eso. Llama la atención porque al hablar de un reino hablamos de un rey. El Evangelio de aquel tiempo, el Evangelio que mejor manifiesta la realeza de Jesús es San Juan. La pasión de San Juan manifiesta que Jesús es rey. Desde la túnica color púrpura, que era el color de los reyes, el que le ponen una corona, una vara, que es un cetro,
Los soldados lo hacen en son de burla, pero en realidad es reconocer que es rey. En el momento en que Pilato lo sienta en el enlosado donde se juzga, el hecho del rótulo que se pone en los 3 idiomas, ¿verdad? Y el hecho de que se ponga en 3 idiomas, fíjense que todo documento oficial del Imperio Romano iba en varios idiomas. Entonces el hecho que diga, ¿verdad? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y al final, aunque protestan, pues, como dijo Pilato, lo escrito está. No sé si los 3 idiomas es hebreo, latín, Griego. Entonces, todo documento oficial iba en varios idiomas. De la proclamación, incluso Pilato pregunta, ¿con que tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey, yo nací y vine al mundo para ser rey. Pero como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Si mi reino fuera de este mundo, habrían venido los ángeles y me habrían liberado, pero mi reino no es de aquí. Entonces, su reino no es un reino terreno, es el reino de Dios. Que en el Evangelio de Mateo, atención con esto, en el Evangelio de Mateo, como escribe la comunidad judeo-cristiana, el nombre de Dios no se puede pronunciar. Como no se puede pronunciar el nombre de Dios, entonces ustedes ven que Mateo dice que el reino de los cielos. Porque no se puede pronunciar el nombre de Dios, entonces no dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Pero eso es como un respeto al nombre de Dios. ¿Verdad? Pero usted lee Marcos, lee Lucas, pues sí dice el reino de Dios. Muy bien. Siguiente. La visión que nos dice Isaías, y de aquí viene el cumplimiento de esta profecía el día del domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Un descendiente de David será un rey humilde y manso. Uy, eso ya choca, porque esperaban un rey dominante, un rey poderoso. Pero que la profecía dice, es un rey humilde y manso, profeta y defensor de los pobres. Instaurará un reino universal de paz y justicia en todo el mundo. Isaías 2:5. Es un reino que se espera con alegría, porque es la venida de Dios, es la presencia de Dios. Y por lo tanto, si es, como dice, es el Emmanuel, pues el que Dios esté entre nosotros, provoca gozo. Zacarías 9:9. Y finalmente esta imagen de Ezequiel es magnífico, tiene una reclamación contra los pastores. En el capítulo 34 es sumamente hermoso. Eso creo yo que es, para todos los que somos pastores, un examen de conciencia. Como buen pastor, como pastor bueno, ahí hay una redundancia, ¿verdad? Pero bueno. Como buen pastor bueno, como pastor bueno, pero bueno, en griego dice kalos es pastor bello. Jesús es el pastor bello. No solo es bueno, es buena gente, no, es que toda la bondad, toda la belleza de su corazón está en él, es el pastor bello por excelencia, ¿verdad? Sabio y fuerte, que eliminará las pestes que acechan al pueblo, establecerá un reino de paz, que viene de las características de ese reino, ¿verdad? Y ante la acusación que se dio hoy, se recuerda en el Evangelio, que lo acusaron de expulsar demonios con el poder de Belcebú, ¿qué dice Jesús? Si yo expulso a los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios no es del mal, es un signo. Entonces los exorcismos son esa manifestación de que el reino de Dios está derrotando al mal, venciendo al mal. El mal está retrocediendo ante la presencia del Señor y ante el reino de Dios. Me avisan del tiempo. No sé qué tiempo vamos. ¿Ah? Ya nos pasamos. No, menos 4. Menos 4.
El reino de Dios, mensaje central de Jesús. Muy bien. Entonces Jesús es presencia del reino. Jesús establece el reino. Jesús manifiesta el reino. Jesús predica el reino. Entonces, aquí estamos, el mensaje central de Jesús. Si alguien tiene una Biblia, no importa que sea chiquita. Gracias. En el Evangelio de Mateo, sobre todo en Mateo, nos encontramos que toda la palabra de Jesús está agrupada en 5 discursos, ¿verdad? Entonces, si vamos al capítulo 13, el capítulo 13 es el discurso parabólico. Si usted le toca dar alguna catequesis, ¿dónde encuentro las parábolas? Mateo, capítulo 13. También están en los otros evangelios, pero más fácil, todas están agrupadas en Mateo, capítulo 13. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Del 5 al 7, Sermón de la Montaña. El capítulo 10, el discurso apostólico. El capítulo 13, el discurso parabólico. El 18, el discurso eclesial o comunitario. Capítulo 24 y 25, el discurso escatológico. Están los 5 grandes discursos, ¿verdad? El de la montaña, el misionero apostólico, el parabólico, el eclesiológico y comunitario y el escatológico. Sí, entonces esas cosas son de las que hay que saberse entender. Muy bien. Entonces, me detengo en esto, ¿verdad? Porque es importante las parábolas. No vamos a entrar a todas porque si no, ahí sí nos comemos el resto del año. Pero fíjense cómo el reino de Dios, empieza el reino de Dios. Primero, Jesús explica el misterio del reino a través de ejemplos, de historias, de comparaciones de la vida común. ¿Por qué a nosotros nos cuesta entenderlas? Porque no son parte de nuestra vida común. Son parte de la vida común de aquel tiempo, de la realidad en que Jesús vivía. Si Jesús nos hablara que el reino de Dios se parece a un carro metido en el tránsito, a eso sí lo entendemos. Claro, porque esa es nuestra realidad. Pero si nos habla de semilla en el campo, ¿cuál semilla en el campo? Cuando nos habla de trigo y cizaña, ¿cuándo vemos trigo? ¿Acaso hemos visto cizaña? Cuando hemos visto, entonces, cuando habla de una red que agarra toda clase de peces, pero si aquí lo más es atún y sardinas. En fin, entonces realmente no entendemos el reino porque no es parte de nuestra realidad. Entonces no lo hemos vivido. La gente en el tiempo del Señor, como era el pan de cada día, sembrar, los que se dedicaban a sembrar, los que se dedicaban a pescar, entendían perfectamente los ejemplos. Pero nosotros que vivimos en la ciudad, en medio del caos urbano, pues no entendemos nada de eso. Pero en el fondo ahí está parte de este misterio. Entonces, por ejemplo, capítulo 13, la del sembrador. Entonces, ¿qué nos indica? Que el reino es como esa semilla. La semilla es buena, la semilla es símbolo del reino. El reino es bueno, la semilla es buena, la semilla es calidad. La semilla tiene una potencialidad para producir fruto. Sí. Y Dios en su bondad dice, el reino es para todos. Como la semilla, que llega a todos los campos. Incluso aquellos campos que no tienen la potencialidad, la capacidad de dar fruto, a ellos llega la semilla. Es decir, Dios no desprecia a nadie. Dios no dice, bueno, entonces el reino es solo para los buenos. No, el reino es para todos. Pero claro, que al entrar en el reino hay que convertirse. ¿Verdad? Entonces, pues eso. La respuesta es, el reino es para todos, pero al aceptar la semilla del reino, hay que dar fruto. El 100, el 60 o el 30. Bueno, y si no, pues sea 10, 5, 3. ¿Verdad? Porque quizás no damos tanto fruto, pero bueno. Pero yo creo que lo importante es dar fruto, que sea poquito, pero dar fruto.
Entonces, por una parte es la bondad de Dios, el reino es para todos, y por otra parte, la respuesta al reino implica conversión, implica dar fruto. Bien, el trigo y la cizaña. Esta parábola, esta sí es actual. Esta sí es muy actual, no tanto por la imagen del trigo y la cizaña, sino porque responde una pregunta. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente que se vuelve mala en el mundo? ¿Y por qué Dios, alguno puede decir, ¿y Dios qué hace frente a toda esta gente mala? Y este es el trigo y la cizaña, ¿no? A mí me gusta esto. Entonces le dije, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Respuesta? Sí. Sí. O sea, ¿todo bebé cuando nace es bueno? Sí. Sí. ¿De dónde pues viene esa cizaña? Del corazón. Muy bien. Seguro eso es obra de un enemigo. Ya sabemos quién es. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No. No. Pues al quitar la cizaña puedes quitar el trigo. Es decir, el hecho de eliminar a los malos, que nosotros no sé qué somos, el problema es que siempre hay gente inocente, ¿no? Por arrancar al malo se ve bueno, sí. ¿Cómo sabes tú que el malo es malo? Es decir, ¿quién juzga quiénes son los buenos y quién juzga quiénes son los malos? Es que nosotros no podemos juzgar, ¿verdad? Nosotros no podemos decir somos buenos, entonces somos soberbios. Entonces, si somos soberbios y pretenciosos, no somos buenos, ¿verdad? Entonces dicen, déjenlos crecer juntos. Entonces en el mundo crece lo bueno y crece lo malo, la bondad y la maldad. Dejen que crezcan juntos. Pero llegará el día, el de la siega, el trigo al granero, cizaña al fuego. O sea, Dios tiene paciencia, pero llega un momento en que ya viene el juicio y punto, ¿verdad? Eso es para los que se desesperan ante la cizaña del mundo. El reino de Dios, ¿cómo lo empezamos a construir nosotros? A través de pequeñas acciones, de pequeños gestos. Por eso se parece a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas y se convierte en el mayor de los arbustos. Es decir, en las regiones de Galilea podía llegar hasta 2 metros. Es como algo tan chiquito, una semilla de mostaza puede ser algo tan grande de 2 metros. Pues sí. Entonces, ¿qué significa? Que a veces pequeñas acciones pueden lograr dar mucho fruto. Es que la gente, a veces no, hay gente que dice, ay, cómo quisiera tener dinero, sacarme la lotería y construir un asilo. Dígame usted qué hora hacemos eso. O sea, eso no lo podemos hacer. Ni lo vamos a hacer. Y no vamos a sacar la lotería y si no la gastamos, si no la ganamos, no vamos a gastar en eso, pero es decir, construir un asilo no puedo. Pero ayudar a un ancianito sí. Ay, es que me da pena a todos los niños, sí, pero ayudar a un niño, 1, 2 niños que estudien, eso sí se puede. Entonces, el reino de Dios empieza con acciones pequeñas. Eso es lo que dice, el reino de Dios no es algo espectacular, no es algo grandioso, es algo que empieza pequeñito. Entonces, acciones pequeñas a través de una ayuda, de una sonrisa, de una bendición, de un perdón, cosas tan pequeñas que parecen no notarse. El reino de Dios es así. Muy bien. O como la levadura, ¿verdad? Que una mujer mezcla, ¿verdad? Con la masa y fermenta. Es decir, no se nota, pero hace crecer. Muy bien, el reino de Dios es tan valioso como la perla, como el tesoro escondido, que cualquier cosa se sacrifica con tal de poseer el reino. Que el Señor reine en nuestra vida, que Él venga, que su reino venga, es algo tan hermoso que todo lo demás carece de valor frente al reino, ¿verdad? Y luego, pues nos habla de la red que captura toda clase de peces, ¿verdad? Entonces, cuando una red que se ha echado al mar recoge peces de todas clases. ¿En la iglesia todos son buenos? ¿Todos son santos? ¿Todos son sinceros? Ah, bueno, ok, qué bueno que están claros. No, ¿por qué? Porque la iglesia es como esa red. En el reino de Dios hay gente buena y no tanto. En la iglesia hay gente buena y no tanto. Hay gente sincera y gente falsa. Hay gente bondadosa y gente criticona. Hay gente respetuosa y gente chismosa.
Es decir, eso es así. Tenemos que aceptar que es una red que captura de todo. Entonces, cuando tú lees, entonces sí, entonces estamos claros, no te vas a escandalizar, no te vas a ir, no te vas a, ¿verdad? No vas a abandonar porque el Señor ya lo dijo así. O sea, ¿de qué nos vamos a escandalizar? Si ya está dicho, si lo dijo el Señor. Así es, ¿verdad? Claro que hay otras cosas, eso es lo primero. Los discursos y las parábolas, los valores que se viven desde las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que son el fundamento de nuestra espiritualidad. Si me dicen, ¿dónde centramos nuestra espiritualidad como discípulos de Jesús? En las bienaventuranzas, el camino de la felicidad. Entonces, al inicio del Sermón de la Montaña, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, ahí está la bienaventuranza. 8 en Mateo, 4 en Lucas. ¿Verdad? Y entonces nos llama la atención porque ahí invita a otros valores. Algún teólogo, el padre Alfonso Schechter, podría traducir: serán dichosos los que eligen ser pobres, los que eligen, es una opción de vida. Dichosos los que eligen ser mansos, los que eligen trabajar por la paz, los que eligen ser misericordiosos, es una opción de vida. Entonces yo opto por vivir esto que dice los valores de las bienaventuranzas. Es quien vive las bienaventuranzas, elige el camino del reino. Ya lo dijo Jesús. Vamos a Lucas, eso lo meditamos este año, ¿verdad? Dice, dichosos los pobres. Y por otra parte, hay de ustedes los ricos. Dichosos los que lloran, hay de ustedes los que ríen. Dichosos los que tienen hambre, hay de ustedes que se hartan ahora. Dichosos que los persiguen, los calumnian, hay de ustedes cuando todo el mundo los halaga. Entonces presenta dos dinámicas: la dinámica del reino, la dinámica del mundo. Claro que en un caso está dirigido a los creyentes, es decir, que optan. Los creyentes pueden ser bienaventurados o no, los creyentes. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, los milagros anuncian la presencia del reino. Entonces, ese reino que vence al mal a través de los exorcismos, que vence al mal presente en la enfermedad y la muerte, porque es un reino de vida y de salvación. Entonces, los milagros, los exorcismos, son manifestación del reino. Hay un texto muy hermoso. Cuando Jesús se embarca y se iba a la región de Gadara y se desató una gran tempestad, porque el mal no quería que llegara a tierra pagana. Entonces el mal quería hundir la barca. Pero ya desde que el mal se resiste a Jesús y a la presencia del reino. Cuando llegan a la región de Gadara, es que sale aquel endemoniado que vivía en el cementerio, ¿verdad? Y sale y se manifiesta ante Jesús. Por supuesto, es Jesús, interesante, Jesús vence al mal en tierra pagana. Jesús derrota al mal allí donde el mal reina. Claro, la gente al final le dice a Jesús que se vaya, que negocio, les echa a perder su negocio con los cerditos, pero bueno, paciencia, ¿verdad? Y a pesar de la intención buena del hombre, dice que él quería seguirlo. Jesús le dice: no, vete a tu casa y cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Y en la región de la Decápolis, pues él fue el que expandió la fama de Jesús. Muy bien. El ya territorial, eso ya dijimos, ¿verdad? Está claro. El reino de Dios está ya presente entre nosotros, pero todavía no en su realización plena. Eso será hasta el final del tiempo, lo que llamamos la escatología, ¿verdad? Ya cuando el reino se establezca plenamente. Por eso dice, ¿verdad? El reino se proclama que es un don presente, ya, pero que alcanza su plenitud al final de los tiempos. O sea, todavía no. Y vamos a terminar con esta cita. La presencia del reino, es imperativa. ¿Qué es imperativo? Es un mandato.
Y esto está aquí, aunque también está en Marcos, al inicio de Marcos, me voy a ir a Marcos mejor. Conviértanse porque está llegando a ustedes el reino de los cielos. Mateo 4:17. Pero si ustedes van al Evangelio de Marcos, al principio, qué bueno que todavía lo si no, estaría adivinando. Bien. Bueno, empieza versículos en el libro del profeta Isaías está escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen el grito en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Y empieza la presentación de Juan. ¿Verdad? Empieza la presentación de Juan. Y justamente empieza Juan a preparar el camino a través de un mensaje de bautismo y conversión. Pero luego vendrá justamente ya la presencia de Jesús, ¿verdad? Viene justamente el bautismo de Jesús en el versículo, a partir del versículo 9, 10, cuando va al desierto para ser tentado, versículo 12 y 13. Marcos no presenta las presentaciones, solo dice que fue tentado. Versículo 14, después que tomaron preso a Juan, se acaba el ministerio de Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Es la buena. Y decía, el tiempo se ha cumplido, estamos en el tiempo del cumplimiento, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Me gusta esto de Marcos. Repito, después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Aquí dice, está llegando, más o menos. ¿Verdad? Está cerca. Entonces, para acoger, para recibir el reino de Dios, es fundamental cómo nos vamos a preparar a través del arrepentimiento y la conversión. ¿Verdad? Bueno, dejamos ahí. Gracias. Bueno, muy bien. Cualquier duda, inquietud, me dice. Si no entienden algo, igual díganme. Claro. El problema de nosotros, el problema de uno cuando es catedrático es que uno piensa que ustedes manejan el lenguaje que uno maneja y que lo que uno está diciendo ya lo sabe todo, y que suele ser un pasoncito. Entonces, a veces sucede eso que dicen, según uno, esto es barbulitos. Como decía mi profesor, esto es plasticina 1. Si esto es plasticina 1. Yo decía, esto es plasticina 1, pues es fácil. Esto es plasticina 2, es medio. Yo decía plasticina 1, plasticina 2, trocitos 1 y era más complicado. Trocitos 2 es algo más difícil de entender en el derecho. Bueno, muy bien. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe en este tiempo de Cuaresma, que sea un tiempo para abrirnos también al reino de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Aviso, el 9 de abril, miércoles, recuerden, es la penitencial. Ahora vamos a estar en la parroquia, Panorama, y aquí en Pinar está en Babaneros. Los padres de Veronia van a venir aquí y el resto de Caranto va a estar en la parroquia. Entonces, por favor, acerquémonos. No, aprovechando que dice libre, conviértanse porque está llegando el reino, aprovechemos esta oportunidad de gracia, de reconciliación que el Señor nos da a través del sacramento de la reconciliación. Esta semana tuvimos experiencias muy bonitas, cansadísimas. Esta ha sido la semana más cansada de todas, porque nos tocaron 2 parroquias grandes, San Pedro Zacatepeques,
Un montón de gente, yo creo que éramos unos 30 sacerdotes, y aún así estuvo cansadísimo. Y ayer fue Misco también, mucha gente Misco también, son de las más duras. Nos falta la más dura, que era de San Juan Zacatecas, que dura 12 horas, la penitencial. Y aún así me dice parto, ¿verdad? Y aún así no se da más, 12 horas no es suficiente. Al final, cuando terminan, a los que no, ya no lograron, por razón de que llegan de trabajar, le dan una solución general. No se puede, ¿no? Pero la gente busca, entonces busquemos, ¿verdad? Bueno, nada más, una buena noche, buen descanso.